El CEO descubre que la chica de la puerta es su hija y chef de éxito inesperado. En el bullicioso mercado callejero de San Juan, un aire electrizante llenaba el ambiente. Gente reía, vendedores gritaban y el olor a especias flotaba en el aire. Entre los colores vibrantes de frutas y verduras y las luces parpadeantes de los puestos de comida, un pequeño escenario se preparaba para un evento que prometía ser épico. Un torneo culinario, donde los sabores se enfrentaban y los corazones latían en alta tensión. Y allí, en medio de todo, estaba Fútbal, una niña de 6 años con un delantal un poco grande, pero con un destello de determinación en su mirada. Mientras las emociones estallaban a su alrededor, Fútbal sentía un nudo en la garganta. Competir con chefs consagrados. ¿Qué importaba que tuviera una cuchara en la mano y sueños en el corazón? Ella solo quería hacer reír a su abuelo en el cielo. Sin embargo, entre los competidores había uno que la miraba con desdén, Guo Yuchen. En su mente revivían los cuentos de su abuelo Sui, el prestigioso maestro cuyo amor por la cocina se transmitía en cada entremezcla de ingredientes, pero quien, misteriosamente, había desaparecido de su vida. A medida que el aroma de la carne alero y el mofongo invadía el aire, algo despertó en su interior. ¿Era eso lo que él sentía? ¿Era este su legado? Cuando levantó la vista, el caos del mercado se detuvo por un instante. Un hombre alto, elegante, con una mirada que parecía atravesar muros, estaba entre la multitud. Su corazón se detuvo por un segundo. Algo en su rostro le resultaba familiar. Respiró hondo y se concentró en su plato. Sin embargo, a su lado, Guo Yuchen hizo de las suyas y tiró un sabor fuerte de sabor a su comida. La multitud murmuró y Fútbal sintió cómo le ardían las mejillas. ¿Estás lista para perder?, se burló su rival. Las manos de Fútbal temblaban, pero cuando su rival se burló, recordó la luz en la cocina de su abuelo y el amor en cada bocado que habían compartido. Con cada nuevo ingrediente que sumaba, su corazón latía más fuerte. Cuando por fin colocó su plato en la mesa del jurado, notó cómo aquel misterioso hombre la observaba con atención. ¿Sería él lo que pensaba? El crujido de la multitud y el aplauso se volvieron una melodía perfecta, y en ese instante el miedo comenzó a disolverse. Sin embargo, la revelación llegó en el momento menos esperado. Al acercarse el momento de la decisión del jurado, el hombre reveló su identidad. El famoso crítico gastronómico, su padre perdido desde hacía años. La multitud contuvo el aliento. ¿Podría Fútbal no solo derrotar a su rival, sino también conectar con su padre en medio del caos? La cocina se había convertido en un escenario de pasión y secretos, donde la incertidumbre era tan palpable como el calor de los fogones. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, Nick, no quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás ahí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Cuando el hombre se identificó como su padre, Fútbal sintió que el mundo entero se apagaba a su alrededor. La multitud se volvió un murmullo lejano. Cada conversación se desvanecía, y el bullicio del mercado se convertía en un eco distante. Su corazón latía en su garganta, de una mezcla de emoción y confusión. Era él, era su padre. ¿Por qué nunca había estado con ella? Tantas preguntas atormentaban su mente, y el miedo se acumulaba dentro de ella como una olla a presión. Pero en medio de su sorpresa, algo aún más oscuro se desarrollaba en la sombra del evento. Las luces comenzaron a parpadear. La gente giró la cabeza, y un grito resonó en el aire, frío y desgarrador. ¡El fuego! Alguien había lanzado un dispositivo que, al estallar, había encendido una de las cocinas improvisadas del torneo. La llama danzó como un demonio y en un segundo el aroma de la comida se convirtió en un hedor de humo y terror. La multitud comenzó a entrar en pánico. La risa y los aplausos se transformaron en gritos de miedo. Fútbal, paralizada por la revelación y el caos, miró a su alrededor. ¿Qué había pasado? Su padre, en un movimiento rápido, se acercó a ella y la tomó del brazo. «Fútbal, debemos salir de aquí», dijo, su voz tensa pero protectora. El chef Guo Yuchen, en un rincón, no parecía asustado.
Al contrario, sus ojos brillaban con una mezcla de satisfacción y control. Esto era parte del plan, murmuró mientras Fútbol lo miraba en shock. ¿Qué quería decir con eso? Su mente trataba de conectar las piezas. ¿Era posible que toda esta situación estuviera orquestada? Mientras Fútbol luchaba por procesar todo, una figura sombría apareció detrás de Wo Yuchen. Era un hombre alto, con un abrigo negro y una mirada fría. En sus manos sostenía un dispositivo que chisporroteaba. «Nunca debiste volver, Fútbol. Tu destino siempre ha estado sellado», dijo con una voz que helaba la sangre. El hombre se acercó a ella y a su padre, mientras el fuego comenzaba a extenderse más rápidamente. El crítico gastronómico, su padre, retrocedió un paso, su cara pálida. «No, no puede ser», respiró. En ese instante, Fútbol sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Las revelaciones caían como un torrente. Guo Yuchen y ese hombre eran cómplices. ¿Pero de qué? Tu abuelo tenía secretos, y tú has sido arrastrada a ellos, continuó el extraño con desdén. Y yo vine a reclamar lo que es mío. Las llamas rugieron atrás, un espectáculo apocalíptico que llenaba el aire de humo y desesperación. Fútbol, temblando, miró a su padre. ¿Qué está pasando? ¿Quién es él? ¿Qué sabe de mi abuelo? Cada pregunta era un clavo en su pecho. Cada respuesta se sentía más lejana. Su padre, que había sido un desconocido por tanto tiempo, ahora era parte de un fuego más grande. Mientras los gritos aumentaban y la gente corría, el fuego devoraba lo que quedaba. La vida de Fútbol se había vuelto una eterna danza entre la revelación y la tragedia. El escenario del torneo, que había traído esperanza, ahora se convertía en un campo de batalla. Y en el centro, su destino pendía de un hilo frágil. El caos se apoderaba de la escena, y mientras el fuego se expandía, ella comprendió que su lucha apenas comenzaba. ¿Podría encontrar la verdad entre las llamas? ¿Y su padre sería un aliado o un enemigo en su búsqueda por descubrir su legado? Todo a su alrededor parecía tambalearse, y ella se enfrentaba a la incertidumbre, su corazón latiendo más rápido que nunca. ¿Qué otras sorpresas le aguardaban en este camino ardiente? El caos se apoderaba de la escena, y mientras el fuego se expandía, Fútbol comprendió que su lucha apenas comenzaba. ¿Podría encontrar la verdad entre las llamas? ¿Y su padre sería un aliado o un enemigo en su búsqueda por descubrir su legado? Todo a su alrededor parecía tambalearse, y ella se enfrentaba a la incertidumbre, su corazón latiendo más rápido que nunca. De repente, un estruendo hizo que todos giraran la cabeza. La multitud, en su pánico, empujaba hacia las salidas. Las llamas lamían los costes. «¡Rápido!», gritó su padre, tirando de ella hacia un grupo de personas que buscaban escapar. Pero antes de que pudieran moverse, el hombre del abrigo negro dio un paso adelante, bloqueando su camino. «¡No tan rápido!», exclamó, revelando un dispositivo que chisporroteaba, como si tuviera un botón que podría hacer estallar todo a su alrededor. «Eres un cadáver caminante, Fútbol. Tu abuelo dejó un legado que no solo te pertenece a ti, y estoy aquí para reclamarlo». Las palabras le retumbaban en la cabeza. «¿Qué quieres decir?», su voz temblaba. Miró a su padre, quien parecía tan perdido como ella. ¿Quién era este hombre? Un escalofrío recorrió su cuerpo. En medio del tumulto, la figura del crítico se acercó, visiblemente asustado. «¿Qué sabes de mi padre?», preguntó Fútbol, su voz apenas un susurro. Pero en vez de responder, él le lanzó una mirada de desesperación. «No entiendes, Fútbol». Las palabras nunca llegaron a completarse. Un grito desgarrador cortó el aire, y el hombre del abrigo negro presionó un botón. Una explosión de luces rojas iluminó sus rostros. En segundos, todas las luces del torneo se apagaron, sumergiendo todo en la penumbra. El aire se llenó de un olor a circuito quemado y humo. «¡Corre!», gritó el crítico, pero su voz se perdió entre el clamor de la multitud y los cánticos crecientes del fuego. Fútbol sintió que las manos de su padre buscaban a dónde ir, pero todo sucedía a una velocidad vertiginosa. Cuando el humo se despejaba un poco, vio a Wo Yuchen en el fondo, con una sonrisa triunfante. «Todo está saliendo exactamente como lo planeé», dijo con un eco en su voz. En su mano había un control remoto. «Esto es mucho más que un torneo. Hay secretos aquí que tú no conoces, Fútbol». Fútbol, enloquecida por la confusión, miró a su alrededor.
El hombre misterioso y Woyuchen parecían conspirar en una maraña más densa de lo que podía imaginar. ¿Por qué me persigues? ¿Qué hay en mi legado que le pertenece a ustedes? Sus palabras se perdían entre sollozos de miedo. Pero de repente, una luz parpadeó, y en ella vio una figura conocida. Su abuelo. No era un espectro, sino alguien que parecía salido de una historia que nunca le había contado. Su abuelo sonrió, y aunque su apariencia era fantasmagórica, había algo familiar y reconfortante en su mirada. «Fúbal, debes recordar quién eres. ¿De qué hablas?», gritó. El sonido de una campana resonante comenzó a llenar el aire, como si el mundo estuviera sonando una alarma premonitoria. «Eres más fuerte de lo que crees. No dejes que te roben tu legado». Las puertas del mercado se cerraron de golpe, y de repente Fúbal atrapó la mano de su padre, mientras el verdadero horror comenzaba a desatarse. Un grito de horror resonó en el aire. Escuchó a través del ruido, y en un giro sumamente extraño, el hombre del abrigo negro comenzó a transformarse, su rostro mutando en una imagen que Fúbal jamás esperaba ver. Un reflejo de ella misma. Los ojos del hombre iluminados por las llamas se tornaron en los profundos ojos de Fúbal. «No, no puede ser», su padre tartamudeó. Todo su mundo se sentía como si estuviera a punto de desmoronarse. ¿Era posible que ella misma estuviera conectada con este hombre que era una versión distorsionada de su propio ser? «¿Qué está pasando?». Mientras el fuego rugía a su alrededor, Fúbal sintió que toda su vez tenía que elegir, luchar o rendirse a lo insólito de su destino. ¿Podría realmente enfrentarse a aquel que era su propia sombra? En ese instante, el caos se convirtió en un laberinto de dudas y oscuridades, y esas llamas nunca habían parecido tan cerca de consumirlo todo. Y así, con el fuego consumiendo las sombras de su verdad, la pregunta quedó en el aire. ¿Qué realmente era Fúbal? ¿Y qué parte del legado estaba a punto de descubrir? El caos se apoderaba de la escena. Y mientras el fuego se expandía, Fúbal comprendió que su lucha apenas comenzaba. ¿Podría encontrar la verdad entre las llamas? ¿Y su padre sería un aliado o un enemigo en su búsqueda por descubrir su legado? Todo a su alrededor parecía tambalearse, y ella se enfrentaba a la incertidumbre, su corazón latiendo más rápido que nunca. «Fúbal, tenemos que salir», gritó su padre, empujando a la niña hacia la salida. Pero el hombre del abrigo negro se interpuso, un monstruo en medio del fuego. «No tan rápido», susó. «¡Quecho!», alguien gritó, señalando un inminente colapso. Fúbal sintió que el aire se cortaba en su garganta. No había tiempo. Pero había algo en la voz del hombre que la dejó paralizada. «Tu abuelo te dejó un legado, y no voy a dejar que se escape de mis manos». Fúbal sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Y entonces, en un giro inesperado de la trama, algo extraordinario sucedió. La figura del hombre del abrigo pareció vibrar, como si lo que lo mantenía unido comenzara a deshacerse. «¡No!», exclamó su padre, retrocediendo al reconocer la transformación. Los rasgos del hombre comenzaron a desvanecerse, revelando una historia aún más oscura. Fúbal observó con horror cómo la piel del hombre se tornaba color carne. Sus ojos se dilataban y su rostro se convertía en el de su abuelo. «Sui», murmuró Fúbal, confundida. Pero lo que más la impactó fue el tono de voz que susurró su nombre. «Fúbal, soy yo, Sui». La multitud empezó a gritar y correr. Las llamas se elevaban a su alrededor. «¿Qué estás haciendo?», preguntó el padre de Fúbal, aterrado. «Tú no puedes ser él». Pero con cada palabra que decía, la verdad se hacía más palpable. Una revelación aterradora que destrozaba todo lo que conocía. «Ella fue elegida», dijo la figura con el rostro de su abuelo, pero su voz sonaba diferente. Y los ojos reflejaban un tormento que nunca había imaginado. Fúbal estaba atrapada entre la revelación y el horror. «Este legado está enfocado en el alma, Fúbal. Está destinado a ti, pero debe ser reclamado con sangre». «No hables así», gritó su padre. «No puedes condicionarla a eso». «Eso es lo que ellos buscan». El hombre abuelo apuntó a Woyuchen, que sonreía maliciosamente, disfrutando de la confusión. «Es parte de un juego y tú eres la pieza más importante. Tienes que elegir,
Aceptar el legado o perderlo para siempre. El ambiente se tornó tenso, el aire pesado con la tensión que solo un secreto antiguo podía provocar. ¿Legado? Fubal sintió que el suelo se deshacía bajo sus pies. Perturbada, miró a su padre, buscando respuesta, pero él tenía la mirada perdida, como si todo lo que creía se estuviese desmoronando. ¿De qué estás hablando? Eres mi abuelo, está claro. Fubal no podía creer lo que estaba escuchando. Mientras las llamas rugían de manera colosal, todas las figuras comenzaron a moverse, menos ella. Fubal, debes tomar una decisión. El tiempo se acaba. De repente, una explosión cercana la sacudió, y las luces se apagaron por completo, dejándola en la oscuridad. Podía oír el grito de pánico de su padre, mezclándose con el sonido de las llamas que se alzaban. Y en ese instante comprendió lo que su abuelo había dicho. Tienes que tomar el control de tu destino. Recuerda la cocina. Un simple recuerdo. Un aroma de felicidad interrumpido por el horror a su alrededor. Y en esa penumbra, ante la oscuridad abrumadora y los gritos de los demás, un brillo surgió de su pecho. Las palabras de su abuelo resonaron en su mente. Nunca te rindas, y por primera vez sintió una chispa de poder. Aquella revelación, su abuelo, su legado, la elección, todo empezaba a revelar un camino. La luz resplandeció en sus manos, un calor reconfortante que contrarrestaba el frío del miedo. Pero repentinamente, la figura de Guo Yuchen se lanzó hacia ella. Y la sombra de aquel hombre con el abrigo. En el instante en que sus manos chocaron, una explosión de energía la rodeó. Y Fubal, en un giro desconcertante de su propio destino, comprendió que las llamas no eran su enemigo, sino su única esperanza. ¿Podría realmente controlar el legado que había heredado o sería consumida por su oscuridad? Todo se detenía, su corazón latía fuertemente mientras la luz comenzaba a rodearla. Y así, la batalla por su legado no solo había comenzado, sino que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Quién era realmente Fubal? ¿Y qué significaba ese legado que al final era tanto bendición como condena? El caos se apoderaba de la escena, y mientras el fuego avanzaba, Fubal comprendió que su lucha apenas comenzaba. Sintió la luz en sus manos, un calor reconfortante que la llenaba de energía. Las llamas rugían, pero al mismo tiempo, algo dentro de ella cobraba vida. Fue en aquel momento, entre el pánico y la desesperación, cuando todo se tornó más oscuro. De repente, alguien empujó. Las luces comenzaban a apagarse, y el aire se saturaba con el olor a humo y miedo. «No te acerques a ella», se escuchó la voz de su padre, pero la imagen de Guo Yuchen se desvanecía en su mente. Toda su atención estaba enfocada en el hombre de abrigo negro, que parecía estar en una danza macabra con las llamas. «¡Kallen, no!», gritó su padre, haciendo que Fubal se girara de golpe. El hombre misterioso había ido a atacar a Kallen, pero en un giro inesperado, el hombre del abrigo se convirtió en un torbellino de humo y oscuridad. Fue un instante. Un segundo después, el hombre se desvaneció, y lo que quedó hizo que el estómago de Fubal se encogiera. En lugar del hombre apareció una figura familiar, la silueta de su abuelo Sui. «¿Qué?», susurró Fubal, con los ojos llenos de incredulidad, la figura haciéndose más clara y el fuego iluminando sus rasgos. «¡No!», exclamó Kallen, retrocediendo como si hubiese visto un fantasma. «¿Cómo es esto posible?» «Fubal, escúchame». La voz de su abuelo resonaba en su cabeza. «Tu vida no es lo que piensas. Todo este tiempo he estado protegiéndote». Las palabras envolvieron a Fubal como un manto de confusión. «Eres el eslabón entre dos mundos, y lo que está sucediendo aquí no es un simple torneo. Hay algo más grande en juego, algo que involucra a nuestra familia». Guo Yuchen, ahora pálido de rabia, gritó: «Todo eso es una mentira. Es solo un viejo fantasma en la mente de una niña». La furia en su voz reverberó en el fuego y el pánico. «¡Cállate, Guo Yuchen!». «No entiendes nada», replicó Sui, sus ojos brillando con determinación. Fubal no podía creer lo que estaba viendo. Su abuelo estaba ahí, en carne y hueso, pero la verdad parecía elusiva como el humo que llenaba el aire. «Deja que la verdad salga a la luz. La cocina es solo una parte de lo que eres, Fubal. Tu legado es poder». Las llamas comenzaron a girar a su alrededor.
como si respondieran a la energía que emanaba de su abuelo. El horror tomó forma cuando Fubal vio cómo los rostros del público se retorcían en miedo y confusión. Una explosión de llamas cortó el aire, y en medio de todo esto, lo que sucedió dejó a Fubal paralizada. Kalen cayó de rodillas, gritando. Su piel chisporroteaba, y todo su cuerpo empezó a temblar. «¡Kalen!», gritó, corriendo hacia él. Pero algo oscuro y serpentino comenzó a surgir de su cuerpo, y en un instante, Kalen se transformó. Su rostro era ahora una mezcla grotesca, una máscara de horror. «Soy parte de esto también, Fubal. Nunca podré escapar». Las palabras de Kalen retumbaron como campanas de alarma en su mente. ¿Qué diablos estaba sucediendo? En un abrir y cerrar de ojos, el caos alcanzó un clímax. El fuego intensificó su furia, y una sombra emergió de Kalen. Era un seno oscuro, una versión retorcida de él mismo que no podría ser más distinta. «Todo esto es por ti. Tus elecciones siempre han tenido consecuencias», murmuró la criatura, y el pánico de Fubal creció. «¿Por qué no puedes ver lo que eres?». La multitud retrocedió llenando el aire con gritos. La sombra de Kalen se abalanzó hacia Fubal, su forma semihumana retorciéndose en ángulos imposibles. «Tu legado es el mío». Fubal se detuvo, la energía en sus manos chisporroteando, sintiendo cómo la verdad la atravesaba como un rayo. «No, no te dejaré llevarme contigo». Se armó de valor y se plantó firme. En ese momento, un tremor atravesó su cuerpo, y la sombra se abalanzó sobre ella, las llamas pareciendo danzar a su alrededor en un espectáculo aterrador. Lo que veía la dejó en estado de shock mientras todo lo que conocía se destrozaba. La lucha no solo era contra el fuego, sino contra su propia herencia. ¿Qué significaba esto para ella realmente? «¿Quién eres, Fubal?», preguntó su abuelo, aunque su voz sonaba lejana y confusa. La respuesta estaba justo enfrente, en la sombra que se retorcía. Pero para entenderla, Fubal tendría que enfrentarse a lo que nunca pensó que podría existir. Cuestionándose todo, el giro de su vida estaba a punto de revelarse. Sabiendo que su mundo no volvería a ser igual, Fubal se encontró en un cruce de caminos. Todo era inminente, y el peso del destino caía sobre sus hombros. La lucha apenas comenzaba, dejando a la multitud preguntándose si alguna vez saldrían de esa hoguera. ¿Podría realmente enfrentarse a su propia oscuridad y reivindicar su futuro? El caos se apoderaba de la escena, y mientras el fuego avanzaba, Fubal comprendió que su lucha apenas comenzaba. Sintió la luz en sus manos, un calor reconfortante que la llenaba de energía. Las llamas rugían, pero al mismo tiempo, algo dentro de ella cobraba vida. Fue en ese momento, entre el pánico y la desesperación, cuando todo se tornó más oscuro. De repente. «¡Fuera del camino!», gritó Guayuchen, su sonrisa condescendiente aún brillando incluso en medio del terror. Fubal vio cómo se movía con calma, mientras la gente a su alrededor se arrojaba al suelo, intentando escapar del fuego que consumía ya gran parte del escenario. Las luces comenzaban a apagarse, y el aire se saturaba con el olor a humo y miedo. «¡No te acerques a ella!», se escuchó la voz de su padre, pero la imagen de Guayuchen se desvanecía en su mente. Toda su atención estaba enfocada en el hombre de abrigo negro que parecía estar en una danza macabra con las llamas. «¡Kalen, no!», gritó su padre, haciendo que Fubal se girara de golpe. El hombre misterioso había ido a atacar a Kalen, pero en un giro inesperado, el hombre del abrigo se convirtió en un torbellino de humo y oscuridad. Fue un instante. Un segundo después, el hombre se desvaneció, y lo que quedó hizo que el estómago de Fubal se encogiese. En lugar del hombre, apareció una figura familiar, la silueta de Sua. «¿Qué?», susurró Fubal, con los ojos llenos de incredulidad. La figura haciéndose más clara y el fuego iluminando sus rasgos. «¡No!», exclamó Kalen, retrocediendo como si hubiese visto un fantasma. «¿Cómo es esto posible?». «Fubal, escúchame». La voz de su abuelo resonaba en su cabeza. «Tu vida no es lo que piensas. Todo este tiempo he estado protegiéndote.
Las palabras envolvieron a Fubal como un manto de confusión. Eres el eslabón entre dos mundos, y lo que está sucediendo aquí no es un simple torneo. Hay algo más grande en juego, algo que involucra a nuestra familia. Wo Yuchen, ahora pálido de rabia, gritó: todo eso es una mentira. Eres solo un viejo fantasma en la mente de una niña. La furia en su voz reverberó en el fuego y el pánico. Cállate, Wo Yuchen. No entiendes nada, replicó Sui, sus ojos brillando con determinación. Fubal no podía creer lo que estaba viendo. Su abuelo estaba ahí, en carne y hueso, pero la verdad parecía elusiva como el humo que llenaba el aire. Deja que la verdad salga a la luz. La cocina es solo una parte de lo que eres, Fubal. Tu legado es poder. Las llamas comenzaron a girar a su alrededor, como si respondieran a la energía que emanaba de su abuelo. El horror tomó forma cuando Fubal vio cómo los rostros del público se retorcían en miedo y confusión. Una explosión de llamas cortó el aire, y en medio de todo esto, lo que sucedió dejó a Fubal paralizada. Kallen cayó de rodillas, gritando. Su piel chisporroteaba, y todo su cuerpo empezó a temblar. ¡Kallen! Gritó, corriendo hacia él, pero algo oscuro y serpentino comenzó a surgir de su cuerpo, y en un instante Kallen se transformó. Su rostro era ahora una mezcla grotesca, una máscara de horror. Soy parte de esto también, Fubal. Nunca podré escapar. Las palabras de Kallen retumbaron como campanas de alarma en su mente. ¿Qué diablos estaba sucediendo? En un abrir y cerrar de ojos, el caos alcanzó un clímax. El fuego intensificó su furia, y una sombra emergió de Kallen. Era un ser oscuro, una versión retorcida de él mismo que no podría ser más distinta. Todo esto es por ti. Tus elecciones siempre han tenido consecuencias, murmuró la criatura. Y el pánico de Fubal creció. ¿Por qué no puedes ver lo que eres? La multitud retrocedió llenando el aire con gritos. La sombra de Kallen se abalanzó hacia Fubal, su forma semihumana retorciéndose en ángulos imposibles. Tu legado es el mío. Fubal se detuvo, la energía en sus manos chisporroteando, sintiendo cómo la verdad la atravesaba como un rayo. ¡No! No te dejaré llevarme contigo. Se armó de valor y se plantó firme. En ese momento, un tremor atravesó su cuerpo y la sombra se abalanzó sobre ella, las llamas pareciendo danzar a su alrededor en un espectáculo aterrador. Lo que veía la dejó en estado de shock, mientras todo lo que conocía se destrozaba. La lucha no solo era contra el fuego, sino contra su propia herencia. ¿Qué significaba esto para ella realmente? ¿Quién eres, Fubal? Preguntó su abuelo, aunque su voz sonaba lejana y confusa. La respuesta estaba justo enfrente, en la sombra que se retorcía. Pero para entenderla, Fubal tendría que enfrentarse a lo que nunca pensó que podría existir. Cuestionándose todo, el giro de su vida estaba a punto de revelarse, sabiendo que su mundo no volvería a ser igual. Fubal se encontró en un cruce de caminos. Todo era inminente y el peso del destino caía sobre sus hombros. La lucha apenas comenzaba, dejando a la multitud preguntándose si alguna vez saldrían de esa hoguera. ¿Podría realmente enfrentarse a su propia oscuridad y reivindicar su futuro? De repente, en medio del descontrol total y el horror que la rodeaba, un rayo de luz surge del fuego, iluminando el espacio con una intensidad que dejaba ciegos. Fubal sintió que el tiempo se detenía. El hombre del abrigo negro, en su último intento, lanzó un poderoso grito que resonó en todo el mercado. El legado es tuyo solo si te paras a reclamarlo. Y en ese instante, algo inesperado ocurrió. Un eco reverberante, como si algo antiguo despertara, surgió del suelo. La tierra tembló. En un giro sorprendente, el fuego no solo brillaba, sino que comenzó a retroceder, como si reconociera la fuerza en el corazón de Fubal. Pero lo que sucedió a continuación cambió el juego para siempre. De dentro del fuego, un ser emergió, con piel brillante y ojos llamativos. Era una figura familiar, solo que no podía ser real. «¡Abuela! ¿Eres tú?», gritó Fubal, el corazón palpitándole. Su figura era igual a la de su abuelo, pero con un aire muy diferente,
como si fuera el equilibrio de su línea familiar en el otro extremo. «Oye, mi pequeña Fúbal, tu herencia no es solo fuego y cocina. Hay más de lo que piensas. Tú eres parte de nosotros, y también parte de él», dijo, señalando a Kallen, que se encontraba transformándose en una sombra al borde del colapso. «Tú tienes el poder para decidir». Fúbal sintió un torbellino de emociones, sorpresa, miedo, pero sobre todo un sentido de conexión que no había sentido antes. Las llamas comenzaron a chocar a su alrededor, en un espectáculo de luz y sombra. Mientras las sombras de su familia empezaban a fusionarse. Eres el foco, Fúbal, la balanza entre la luz y la oscuridad. Con el conflicto encarnándose aún más brutalmente, Fúbal supo que la elección que debía hacer no era solo suya, era también de Kallen. ¿Qué haría? ¿Derribar a su amigo o abrazar a su familia? En su mente las respuestas se agolpaban, mientras las llamas rugían con un hambre avasalladora. Y la sombra de Kallen se retorcía, a la espera de su movimiento. Y en ese preciso momento, mientras Laten se preparó para abrazar su linaje, pero al mismo tiempo para enfrentarse a la verdad más oscura de todas. Kallen era su hermano, un secreto que había estado oculto hasta entonces, entre llamas y sombras. Un grito de horror escapó de los labios de Fúbal mientras las llamas danzaban alrededor, y su mundo se volvió aún más complicado de lo que había imaginado. ¿Lo aceptarían? ¿Lo pelearían juntos? Todo lo que una vez conoció estaba a punto de cambiar por completo, dejando un inmenso abismo de incertidumbre. Las luchas personales habían comenzado, y eso solo era el principio. Fúbal se sentía atrapada entre la luz y la oscuridad. Su corazón latía con fuerza mientras el caos se desataba a su alrededor. La imagen de su abuelo brillaba en el aire, y sus palabras resonaban en su mente. Eres el eslabón entre dos mundos. El fuego danzaba, pero ella sentía que tenía un poder al alcance de su mano. Kallen, convertido en una sombra de lo que una vez fue, gritaba llenando el aire con deseo. Todo era un juego de espejos, donde cada reflejo mostraba una verdad distorsionada. De repente, el hombre del abrigo negro, que había quedado a un lado, se abalanzó hacia adelante, y su grito cortó el aire. «El legado no ha sido reclamado, y no lo permitiré». Con un movimiento ágil, activó un artefacto que parecía brillar con una energía oscura. La multitud se detuvo, el horror pintado en sus rostros. Un estallido de luz iluminó el lugar. La explosión resonó como un trueno, transformando el caos en un instante de calma tensa. Las llamas se retiraron por un momento, y en ese silencio, Fúbal vio algo aterrador. En el centro del fuego apareció una figura que la dejó helada. Era ella misma, o mejor dicho, una versión distorsionada y aterradora de ella. Su rostro, pero con una mirada fría y vacía. «Tú no me puedes escapar», dijo la sombra, su voz organizada con un eco que golpeaba como un martillo. ¿Qué eres?», balbuceó Fúbal, el miedo apoderándose de su cuerpo. La sombra sonrió, un gesto aterrador que revelaba colmillos afilados. «Soy la parte de ti que has negado, el manejo de tu legado. He esperado mucho tiempo para salir». Mientras la figura de Fúbal se acercaba, un sentimiento de traición la invadió. Cada palabra de esa sombra sonaba como una memoria enterrada. Sus miedos, sus inseguridades, todo lo que había intentado olvidar. «Eres solo un reflejo distorsionado», gritó, tratando de aferrarse a su identidad. «No te dejaré vencerme». En ese instante, el mundo giró descontroladamente. Las sombras comenzaron a extenderse, y la multitud retrocedió, gritando al ver la verdadera naturaleza de la lucha. La energía del artefacto brillaba intensamente mientras chocaba con el terror que emanaba de la sombra. Kallen se arrastró hacia ella, luchando por mantenerse consciente. «Fúbal, no te dejes vencer». Su rostro estaba marcado por la desesperación, pero había algo más en sus ojos. No solo miedo, sino también determinación. «Te necesitamos». Pero la sombra se volvió hacia él. Su sonrisa se amplió. «¿Crees que puedes salvarla? Ella es parte de mí también». Y en ese momento Kallen cayó de rodillas. Su rostro se retorcía de dolor, como si una parte de su esencia estuviera atrapada entre dos mundos. Fúbal sintió como una oleada de confusión y desesperación la invadía. Tuvo que decidir. ¿Podía realmente confiar en Kallen?
Era su hermano. Pero, ¿y la sombra? Entonces, la realidad se volvió más aterradora. Al mirar hacia Kalén, su mente explotó en un torrente de recuerdos. Unos recuerdos lejanos, fragmentos de días felices con una familia sonriente, un abuelo que la abrazaba, pero luego se oscurecieron por una revelación devastadora. Su padre, la figura que había anhelado por tanto tiempo, no solo era un crítico gastronómico, sino un cazador de legados. Tú no eres lo que piensas. Tu abuelo estaba dispuesto a sacrificarse para proteger su legado. La sombra se burló, su rostro en un retorcimiento grotesco. Y tú estás atrapada en su juego. De repente, un grito desgarrador resonó en el aire. La figura de Kalén se movió erráticamente. Sus ojos se oscurecieron y un grito proyectó su verdadero pánico. La sombra comenzó a establecer un vínculo entre Kalén y Fubal, haciendo que ambos temblaran. «¡No, no puede ser!», gritaron en unísono. En ese instante, la energía del artefacto comenzó a sobrecalentarse, chisporroteando en una combinación explosiva de luz y oscuridad. Fubal sintió que el suelo temblaba bajo sus pies mientras la angustia llenaba el aire. «El tiempo se acaba. Reclama tu legado, Fubal». Sobre la creciente desafiante, la figura de su abuelo emergió como un fantasma entre las llamas. «Nunca olvides quién eres. Nunca». El caos estalló cuando la sombra se lanzó hacia Fubal, llevando consigo un nuevo nivel de terror. Y en medio de esa lucha entre la luz y la oscuridad, la verdad más devastadora salió a la superficie en un eco ensordecedor. «Tú eres el sacrificio. Tú eres quien debe caer». Las llamas devoraron la escena como un dragón raptor, y Fubal comprendió que la batalla por su legado apenas comenzaba. Ella no solo lucharía por sí misma, sino por su hermano. La conexión que nunca supo que existía, la unión entre el fuego y la sombra. Definiría todo lo que estaba por venir. ¿Podría realmente enfrentarse a su legado antes de que el fuego la consumiera? Cuando el mundo a su alrededor se tornó en llamas, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Quién saldría victorioso? ¿La luz, la sombra o el secreto que unía todo? Fubal se sentía atrapada entre la luz y la oscuridad. Su corazón latía con fuerza mientras el caos se desataba a su alrededor. La imagen de su abuelo brillaba en el aire y sus palabras resonaban en su mente. «Eres el eslabón entre dos mundos». En fuego danzaba, pero ella sentía que tenía un poder al alcance de su mano. Kalén, convertido en una sombra de lo que una vez fue, gritaba mientras la desesperación llenaba el aire. «No puedes hacer esto solo. Fubal, eres parte de esto». Su voz era grotesca, un eco del pasado que la perseguía. Todo era un juego de espejos, donde cada reflejo mostraba una verdad distorsionada. De repente, el hombre del abrigo negro, que había quedado a un lado, se abalanzó hacia adelante, y su grito cortó el aire. Con un movimiento ágil, activó un artefacto que parecía brillar con una energía oscura. La multitud se detuvo, el horror pintado en sus rostros. Un estallido de luz iluminó el lugar. La explosión resonó como un trueno, transformando el caos en un instante de calma tensa. Las llamas se retiraron por un momento, y en ese silencio Fubal vio algo aterrador. En el centro del fuego apareció una figura que la dejó helada. Era ella misma, o mejor dicho, una versión distorsionada y aterradora de ella. Su rostro, pero con una mirada fría y vacía. «Tú no me puedes escapar», dijo la sombra, su voz organizada con un eco que golpeaba como un martillo. «¿Qué eres?», balbuceó Fubal, el miedo apoderándose de su cuerpo. La sombra sonrió, un gesto aterrador que revelaba colmillos afilados. «Soy la parte de ti que has negado, el manejo de tu legado. He esperado mucho tiempo para salir». Mientras la figura de Fubal se acercaba, un sentimiento de traición la invadía. Cada palabra de esa sombra sonaba como una memoria enterrada. Sus miedos, sus inseguridades, todo lo que había intentado olvidar. «Eres solo un reflejo distorsionado», gritó, tratando de aferrarse a su identidad. «No te dejaré vencerme». En ese instante el mundo giró descontroladamente. Las sombras comenzaron a extenderse y la multitud retrocedió, gritando al ver la verdadera naturaleza de la lucha.
La energía del artefacto brillaba intensamente mientras chocaba con el terror que emanaba de la sombra. Kallen se arrastró hacia ella, luchando por mantenerse consciente. «Fúbal, no te dejes vencer». Su rostro estaba marcado por la desesperación, pero había algo más en sus ojos. No solo miedo, sino también determinación. «Necesitamos». Pero la sombra se volvió hacia él. Su sonrisa se amplió. «¿Crees que puedes salvarla? Ella es parte de mí también». Y en ese momento Kallen cayó de rodillas. Su rostro se retorcía de dolor como si una parte de su esencia estuviera atrapada entre dos mundos. Fúbal sintió como una oleada de confusión y desesperación la invadía. Tuvo que decidir. ¿Podía realmente confiar en Kallen? Era su hermano. ¿Pero y la sombra? Entonces la realidad se volvió más aterradora. Al mirar hacia Kallen, su mente explotó en un torrente de recuerdos. Unos recuerdos lejanos, fragmentos de días felices con una familia sonriente. Un abuelo que la abrazaba. Pero luego se oscurecieron por una revelación devastadora. Su padre, la figura que había anhelado por tanto tiempo, no solo era un crítico gastronómico, sino un cazador de legados. De repente, un grito desgarrador resonó en el aire. La figura de Kallen se movió erráticamente, sus ojos se oscurecieron y un grito proyectó su verdadero pánico. La sombra comenzó a establecer un vínculo entre Kallen y Fúbal, haciendo que ambos temblaran. «¡No! ¡No puede ser!», gritaron en unísono. En ese instante, la energía del artefacto comenzó a sobrecalentarse, chisporroteando en una combinación explosiva de luz y oscuridad. Fúbal sintió que el suelo temblaba bajo sus pies mientras la angustia llenaba el aire. «El tiempo se acaba. Reclama tu legado, Fúbal». Sobre la creciente desafiante, la figura de su abuelo emergió como un fantasma entre las llamas. «Nunca olvides quién eres. Nunca». El caos estalló cuando la sombra se lanzó hacia Fúbal, llevando consigo un nuevo nivel de terror. Y en medio de esa lucha entre la luz y la oscuridad, la verdad más devastadora salió a la superficie en un eco ensordecedor. «Tú eres el sacrificio. Tú eres quien debe caer». Las llamas devoraron la escena como un dragón raptor, y Fúbal comprendió que la batalla por su legado apenas comenzaba. Ella no solo lucharía por sí misma, sino por su hermano. La conexión que nunca supo que existía, la unión entre el fuego y la sombra, definiría todo lo que estaba por venir. ¿Podría realmente enfrentarse a su legado antes de que el fuego la consumiera? Cuando el mundo a su alrededor se tornó en llamas, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Quién saldría victorioso? ¿La luz, la sombra o el secreto que unía todo? Pero en medio de estas revelaciones, un estruendo resonó y el artefacto del hombre del abrigo negro estalló en una lluvia de escombros. Un destello cegador iluminó la escena. «Iku, soy el verdadero heredero». Las palabras de Kallen resonaron como un grito oscuro en la noche, y la figura distorsionada de él se convirtió en uno más familiar, como si el hombre del abrigo negro hubiese cobrado vida en su interior. Fue como si algo se rompiera dentro de Fúbal. ¿Qué le había pasado? Su hermano no solo estaba en peligro, sino que era una parte activa del conflicto. Fúbal sintió que una ola de pánico la consumía. «Allen, no te dejes llevar por la oscuridad». Pero la sombra en su rostro sonrió, y la risa resonó en el aire. «El legado fue diseñado para mí. No eres más que una distracción en este juego. Soy más fuerte de lo que jamás pudiste imaginar». Fúbal retrocedió, el horror llenando su corazón. Las llamas la envolvían, pero ahora su hermano había cubierto sus ojos con la oscuridad. «Kallen, por favor. Eres mi hermano». Pero su grito se perdió en el rugido del fuego, al igual que la última chispa de esperanza. Así, de esta manera, el juego había cambiado. Fúbal enfrentaba no solo las llamas, sino una traición desgarradora. La única respuesta que pudo ofrecer fue un grito silencioso, un eco de un corazón roto, dejando flotando en la atmósfera la pregunta inquietante. ¿Podría realmente salvarlo? ¿O estaba condenada a luchar contra la sombra de su propia sangre? Fúbal se sentía atrapada entre la luz y la oscuridad. Su corazón latía con fuerza mientras el caos se desataba a su alrededor. La imagen de su abuelo brillaba en el aire, y sus palabras resonaban en su mente.
Eres el eslabón entre dos mundos. El fuego danzaba, pero ella sentía que tenía un poder al alcance de su mano. Kallen, convertido en una sombra de lo que una vez fue, gritaba mientras la desesperación llenaba el aire. No puedes hacer esto sola, Fubal. Eres parte de esto. Su voz era grotesca, un eco del pasado que la perseguía. Todo era un juego de espejos, donde cada reflejo mostraba una verdad distorsionada. De repente, el hombre del abrigo negro, que había quedado a un lado, se abalanzó hacia adelante, y su grito cortó el aire. «El legado no ha sido reclamado, y no lo permitiré». Con un movimiento ágil, activó un artefacto que parecía brillar con una energía oscura. La multitud se detuvo, el horror pintado en sus rostros. Un estallido de luz iluminó el lugar. La explosión resonó como un trueno, transformando el caos en un instante de calma tensa. Las llamas se retiraron por un momento, y en ese silencio Fubal vio algo aterrador. En el centro del fuego apareció una figura que la dejó helada. Era ella misma, o mejor dicho, una versión distorsionada y aterradora de ella. Su rostro, pero con una mirada fría y vacía. «Tú no me puedes escapar», dijo la sombra. Su voz organizada con un eco que golpeaba como un martillo. ¿Qué eres?», balbuceó Fubal, el miedo apoderándose de su cuerpo. La sombra sonrió, un gesto aterrador que revelaba colmillos afilados. «Soy la parte de ti que has negado, el manejo de tu legado. He esperado mucho tiempo para salir». Mientras la figura de Fubal se acercaba, un sentimiento de traición la invadía. Cada palabra de esa sombra sonaba como una memoria enterrada. Sus miedos, sus inseguridades, todo lo que había intentado olvidar. «Eres solo un reflejo distorsionado», gritó, tratando de aferrarse a su identidad. «No te dejaré vencerme». En ese instante, el mundo giró descontroladamente. Las sombras comenzaron a extenderse, y la multitud retrocedió, gritando al ver la verdadera naturaleza de la lucha. La energía del artefacto brillaba intensamente, mientras chocaba con el terror que emanaba de la sombra. Kallen se arrastró hacia ella, luchando por mantenerse consciente. «Fubal, no te dejes vencer». Su rostro estaba marcado por la desesperación, pero había algo más en sus ojos. No solo miedo, sino también determinación. Pero la sombra se volvió hacia él. Su sonrisa se amplió. «¿Crees que puedes salvarla? Ella es parte de mí también». Y en ese momento, Kallen cayó de rodillas. Su rostro se retorcía de dolor, como si una parte de su esencia estuviera atrapada entre dos mundos. Fubal sintió como una oleada de confusión y desesperación la invadía. Tuvo que decidir. ¿Podía realmente confiar en Kallen? Era su hermano. Pero, ¿y la sombra? Entonces, la realidad se volvió más aterradora. Al mirar hacia Kallen, su mente explotó en un torrente de recuerdos. Unos recuerdos lejanos, fragmentos de días felices con una familia sonriente, un abuelo que la abrazaba. Pero luego se oscurecieron por una revelación devastadora. Su padre, la figura que había anhelado por tanto tiempo, no solo era un crítico gastronómico, sino un cazador de legados. De repente un grito desgarrador resonó en el aire. La figura de Kallen se movió erráticamente, sus ojos se oscurecieron, y un grito proyectó su verdadero pánico. La sombra comenzó a establecer un vínculo entre Kallen y Fubal, haciendo que ambos temblaran. «No, no puede ser», gritaron en unísono. En ese instante, la energía del artefacto comenzó a sobrecalentarse, chisporroteando en una combinación explosiva de luz y oscuridad. Fubal sintió que el suelo temblaba bajo sus pies mientras la angustia llenaba el aire. «El tiempo se acaba. Reclama tu legado, Fubal». Sobre la creciente desafiante, la figura de su abuelo emergió como un fantasma entre las llamas. «Nunca olvides quién eres. Nunca». El caos estalló cuando la sombra se lanzó hacia Fubal, llevando consigo un nuevo nivel de terror. Y en medio de esa lucha entre la luz y la oscuridad, la verdad más devastadora salió a la superficie en un eco ensordecedor. «Tú eres el sacrificio. Tú eres quien debe caer». Las llamas devoraron la escena como un dragón raptor, y Fubal comprendió que la batalla por su legado apenas comenzaba.
Ella no solo lucharía por sí misma, sino por su hermano. La conexión que nunca supo que existía, la unión entre el fuego y la sombra, definiría todo lo que estaba por venir. ¿Podría realmente enfrentarse a su legado antes de que el fuego la consumiera? Cuando el mundo a su alrededor se tornó en llamas, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Quién saldría victorioso? ¿La luz, la sombra o el secreto que unía todo? Pero en medio de una voz familiar, pero a la vez distante. Fubal era su madre. No la había visto en años. Su presencia era un destello entre las sombras. Ella había estado en el fondo del público, observando, con los ojos llenos de dolor y amor. Fubal, escúchame, todo lo que creías saber es una mentira. Fubal se quedó paralizada. Su madre había estado allí todo el tiempo y nunca lo supo. Tú no eres solo una niña, tú eres la clave para detener todo esto. Las llamas empezaron a vibrar alrededor de ella, mientras la energía del artefacto engullía el espacio en un resplandor irreal. ¿Qué quieres decir? Fubal preguntó, la confusión y la esperanza chocando dentro de ella. ¿Por qué no te has presentado antes? Su madre se adelantó, el rostro marcado por el sufrimiento. No tenía otra opción. Ellos no querían que supieras la verdad. El legado de tu abuelo está vivo en ti. Tienes el poder de cambiarlo todo, pero no puedes hacerlo sola. Kallen debe unirse a ti. La revelación pareció desatar una tormenta. Kallen, atrapado entre la sombra y la esencia, miraba con desesperación. ¿Qué? No puedo. Soy parte de esto, Fubal. Soy el legado. No, gritó su madre, adelantándose. Tú eres más que eso. No dejes que la sombra te consuma. Tu hermana te necesita. El aire se congeló. ¿Hermanes? La revelación golpeó a Fubal como un rayo. Kallen era su hermano, y la sombra representaba la parte oscura de su legado, la adversidad que debía superarse. Pero el tiempo se acababa. Las llamas rugían hacia ellos, y la oscuridad amenazaba con engullirlo todo. ¿Qué harás ahora?, preguntó su madre, mientras el caos la rodeaba y el estruendo se intensificaba. La sombra avanzó, acercándose rápidamente, y Fubal tuvo que hacer una elección. ¿Podría confiar en Kallen? ¿Podría aceptar que ambos eran parte del mismo legado? Y tal vez, con su amor, podrían encontrar la fuerza para vencer. Así, la chispa de la esperanza surgió en su corazón, pero una pregunta aún resonaba. ¿Sería suficiente para enfrentar la oscuridad que se avecinaba? La luz y la sombra habían entrelazado sus destinos, y ahora Fubal y Kallen se enfrentaban a la verdad más aterradora de todas. Fubal sintió como si el tiempo se detuviera. Todo alrededor se convirtió en un zumbido lejano mientras miraba a Kallen, su hermano. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de amor y miedo corriendo por sus venas. Las llamas danzaban a su alrededor, pero había algo en su interior que comenzaba a despertar, una chispa de poder que nunca había conocido. Kallen, sé que podemos salir de esto juntos, gritó, su voz empapada de emoción. La sombra que lo envolvía parecía oscurecer su ese. El recuerdo de su abuelo la llenó de determinación. «Eres más que eso. No dejes que la oscuridad te atrape». La sombra de Kallen titubeó un instante. Para Fubal ese momento pareció una eternidad. «Fubal, ¿de verdad crees que puedo cambiar?» Su voz era un lamento, pero una pequeña chispa de esperanza brillaba en sus ojos. «Sí, solo necesitamos unirnos», gritó. Las llamaradas rugieron en respuesta, como si el fuego respondiera a su llamado. La energía estaba en la sala, vibrando y zumbando, y entonces, en un instante bien calculado, ambos se dieron la mano. Conectaron sus energías. Fubal sintió como si el legado que llevaban en su sangre surcara entre ellos. «Recuerda, siempre hemos sido una familia», susurró su madre desde atrás, sus ojos rectos y firmes, llenos de amor. El poder de su linaje es más fuerte que cualquier oscuridad. Las llamas comenzaron a retroceder, y la sombra que había atrapado a Kallen se agrietaba, atrapada entre su voluntad y su verdadero ser. «Déjenme salir», gritó la sombra, retorciéndose. Pero Fubal sintió que sus fuerzas se unían en una explosión de luz brillante. «Eres parte de nosotros, no te dejaremos ir», proclamó con una firmeza sorprendente.
De repente, todo cambió. La oscuridad se retiró. Kallen pareció regresar a sí mismo. ¡Fubal!, gritó, y las sombras a su alrededor fueron reemplazadas por una luz dorada que irradiaba desde ellos. Juntos, los dos hermanos se unieron, cada uno abrazando su legado. Por un momento, el caos se desvaneció. Las llamas se extinguieron, y con ellas el miedo que tanto había acechado. La multitud observó en silencio. Sus corazones palpitaban en un eco colectivo de alivio. Fue un instante de tranquilidad. No era el final, pero era una nueva oportunidad. ¿Lo han logrado?, preguntó su madre. Un brillo de esperanza en sus ojos. Fubal y Kallen se miraron, y eran más que solo hermanos. Eran el legado de su familia, y juntos podían afrontarlo todo. La figura del abuelo Sui apareció como un destello ante ellos. Estoy orgulloso de ustedes. Han encontrado la luz en la oscuridad, pero el camino que tienen por delante no es sencillo. Su viaje apenas comienza. Fubal sintió un nudo en la garganta. Era el momento de despedirse, de cerrar un capítulo y abrir otro. «Gracias por todo, abuelo. Siempre serás parte de nosotros», gritó, dejando volar su voz sobre las llamas que por fin se extinguían. Una paz envolvió el ambiente, y el fuego dejó tras de sí un aire renovado. Fubal sintió que podía respirar profundamente una vez más. Mientras tomaba la mano de Kallen, una nueva sensación de propósito los invadió. Sabían que aún quedaban desafíos por afrontar, misterios y secretos que descubrir, pero el momento de cerrar este capítulo ya había llegado. Ahí, frente a la multitud, rodeados por las memorias del pasado que ahora los guiaban, entendieron que el futuro estaba en sus manos. Y así, con corazones valientes y miradas de determinación, abrazaron la incertidumbre de lo que estaba por venir. Y aquí nos despedimos. Pero no olvides que la historia de Fubal y Kallen no termina aquí. Hay mucho más por descubrir. Pero antes de que se vayan, no olviden suscribirse inmediatamente al canal. No querrán perderse las próximas historias exclusivas. Revienten el botón de like ahora mismo, mientras alimentan el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y por último, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este emocionante final. Este es el momento de demostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más.